En los pasillos inmaculados del Hospital Internacional de Madrid, el silencio era un bien tan preciado como los tratamientos que se ofrecían. El aire, filtrado y estéril, olía a antiséptico y a una tristeza pulcra, una desesperación que se vestía con las mejores marcas de diseño. El riguroso invierno de la capital española parecía haberse infiltrado por las ventanas panorámicas, pintando el lujo de los interiores con una paleta fría de grises, blancos y azules quirúrgicos. Cada detalle, desde 1980, las obras de arte abstracto en las paredes hasta el mobiliario de diseño italiano, gritaba exclusividad y poder. Sin embargo, detrás de toda esa opulencia flotaba una verdad universal y democratizante: la impotencia ante la finitud de la vida, un espectro que ni la más vasta de las fortunas lograba exorcizar. En este escenario de riqueza y desolación, Damián Alcázar era la personificación de la paradoja. A sus 45 años había conquistado el mundo de la tecnología, transformando líneas de código en un imperio multimillonario. Sus trajes, cortados a la perfección en Savile Row, eran una armadura que proyectaba control y autoridad. El cabello siempre impecablemente peinado y el reloj de pulsera, cuyo valor podría mantener a una pequeña ciudad durante un año, completaban la imagen de un hombre que moldeaba la realidad a su antojo. No obstante, su rostro contaba una historia diferente. Había un agotamiento profundo en sus ojos, una angustia que surcaba su frente y que ninguna noche de sueño en sábanas de 1000 hilos conseguía borrar. Detrás de la fachada del titán de los negocios existía un desierto emocional. Damián era un arquitecto de éxito y un demoledor de lazos. Su divorcio había sido tan calculado como la adquisición de una empresa, una transacción fría que lo había dejado aún más aislado. Había construido su fortuna sobre los cimientos de relaciones descuidadas y momentos perdidos, convencido de que el poder era el único afecto que no lo traicionaría. Ahora, el destino le pasaba factura por su filosofía de vida. Poseía todos los recursos imaginables: jets privados para buscar especialistas en cualquier rincón del globo, acceso a tratamientos experimentales carísimos, pero todo eso se revelaba inútil, ridículo, ante la fragilidad de su único hijo. En el epicentro del imperio de Damián, en una suite presidencial en el último piso del hospital, estaba Mateo. A sus 8 años, el niño debería estar corriendo en parques, ensuciándose la ropa con tierra y soñando con aventuras. En cambio, su mundo se resumía a una cama de hospital, a tubos y a monitores que parpadeaban a un ritmo constante y melancólico. Una enfermedad rara y degenerativa, con un nombre tan complejo como su naturaleza, consumía su vitalidad día tras día. Los mejores médicos del mundo, convocados por Damián como generales para una guerra, se habían turnado a su cabecera, trayendo consigo la vanguardia de la ciencia médica, pero marchándose con el mismo silencioso diagnóstico de derrota. Mateo, a pesar de la fragilidad que la enfermedad imponía a su pequeño cuerpo, aún poseía una luz que se obstinaba en no apagarse. Sus ojos, grandes y expresivos como los de su padre, alternaban entre el dolor silencioso y una curiosidad infantil que partía el corazón de Damián. Veía dibujos animados en la enorme pantalla de plasma, leía cómics con manos temblorosas y a veces sonreía. Eran esas sonrisas fugaces las que se convertían en la medida de la riqueza de Damián, el único tesoro por el que ahora luchaba con la ferocidad de un león herido, un tesoro que se escurría entre sus dedos como arena fina, convirtiendo toda su fortuna en polvo. Mientras la élite médica y financiera transitaba por los pisos superiores, en los niveles de servicio, otra realidad se desarrollaba. Elena Ramírez, una inmigrante mexicana de 50 años, se movía por los pasillos durante el turno de noche con la discreción de una sombra. Su ropa era sencilla, gastada por el uso, y sus manos, encallecidas por años de arduo trabajo, eran el mapa de una vida de sacrificios. Viuda con un hijo ya adulto que permanecía en México, su soledad era una compañera constante. Sin embargo, quien mirara sus ojos no vería desamparo, sino una serenidad profunda, una paz que parecía brotar de una fuente inagotable dentro de sí. La fe de Elena era su brújula y su escudo. No la proclamaba en voz alta, no se la imponía a nadie. Ella simplemente la vivía. En los rincones silenciosos del hospital, mientras pasaba el trapo por el suelo pulido o vaciaba las papeleras, susurraba oraciones. Eran plegarias por los enfermos anónimos que ocupaban las camas, por los médicos exhaustos, por las familias que lloraban en silencio. Su presencia era un ancla de humanidad en un océano de fría tecnología y eficiencia calculada. Ella era la prueba viviente de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de controlar el mundo exterior, sino en la fortaleza del espíritu interior. Aquel fatídico día, la Junta Médica se reunió en una sala de conferencias con vistas a las luces de Madrid. Eran los mayores especialistas en sus áreas, hombres y mujeres de renombre internacional, todos traídos por el poder de Damián. La presentación de diapositivas fue meticulosa.
los gráficos precisos, los términos técnicos irrefutables. La conclusión, sin embargo, fue brutal en su simplicidad. No había nada más que hacer. Todas las vías terapéuticas conocidas por la ciencia habían sido exploradas y habían fracasado. La medicina, con toda su arrogancia y avance, estaba declarando su rendición incondicional. Damián escuchó el veredicto sin pestañear, con el cuerpo rígido como una estatua de mármol. El silencio que siguió en la sala fue más ensordecedor que cualquier grito. Los médicos incómodos desviaban la mirada, incapaces de enfrentar el dolor crudo del hombre que les pagaba fortunas para tener respuestas que ellos no poseían. No hizo preguntas, no argumentó, simplemente se levantó, se ajustó el traje con un gesto automático y salió de la sala. Cada paso por el pasillo era pesado, como si caminara en el fondo del océano, con la presión aplastando sus pulmones, su corazón, su alma. El hombre que todo lo controlaba acababa de estrellarse contra el muro infranqueable de la realidad. No volvió a la habitación de su hijo. No podía. ¿Cómo podría mirar a Mateo sabiendo que había fallado? ¿Que todo su poder, todo su imperio no valía nada? Caminó sin rumbo, sus costosos zapatos resonando en los pasillos vacíos. Sus asesores lo seguían a una distancia respetuosa, como buitres esperando el momento oportuno. Pero Damián no los veía. Solo veía el rostro de su hijo, la sonrisa frágil, los ojos que aún confiaban en que su padre podría arreglarlo todo. El dolor era una cuchilla candente en su pecho, una agonía tan intensa que lo dejaba sin aliento. Era el colapso de un dios en su propio templo. Aquel momento, la soledad absoluta de un padre que acababa de recibir la sentencia de muerte de Moisés Nientasi. Su hijo era el fondo del pozo, era la oscuridad total antes de una minúscula e inesperada chispa de luz. Para ti que nos estás viendo ahora, quizás en un momento de reflexión o buscando una historia que toque el alma, queremos saber, ¿de qué ciudad y país nos acompañas? ¿Y qué hora es allí? Deja tu comentario aquí abajo. Nos encanta saber de dónde viene nuestra audiencia. Y no olvides suscribirte para no perderte el desenlace de este emocionante viaje. La caminata errante de Damián lo llevó a un lugar que apenas sabía que existía dentro de su propio hospital, la capilla. Era un espacio pequeño, sencillo, casi olvidado en medio de tanto lujo tecnológico. La luz era suave, filtrada por un modesto vitral. El olor no era de antiséptico, sino de cera de vela y madera antigua. Para un hombre como Damián, un escéptico que veía la fe como una muleta para los débiles, entrar allí era un acto de rendición final, un reconocimiento de que su propia fuerza se había agotado por completo, dejando un vacío aterrador. Se detuvo en el centro de la capilla vacía. El silencio del lugar amplificaba el tumulto en su mente. La imagen de Mateo, pálido y frágil, se superpuso a la imagen del altar. La rabia, una emoción que conocía y dominaba tan bien, comenzó a bullir, mezclada con la desesperación y la impotencia. Era una furia contra los médicos, contra la ciencia, contra el universo, contra un Dios en el que ni siquiera creía. Era la furia de un rey destronado, un hombre que poseía el mundo, pero estaba a punto de perder a su único heredero, el único pedazo de sí mismo que amaba de verdad. Fue entonces cuando la presa se rompió. Un sonido gutural, un grito de dolor animal, rasgó el sagrado silencio de la capilla. «Lo doy todo, todo lo que tengo», vociferó al vacío, las palabras resonando en las paredes de piedra. «Toda mi fortuna, cada centavo, por un milagro. ¿Me oyes? Compro un milagro». Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron, calientes y amargas, trazando un camino de vulnerabilidad en su rostro endurecido. Era el clamor de un alma rota, el sacrificio supremo de un hombre que finalmente entendía que su moneda más valiosa no valía absolutamente nada. En el rincón más oscuro de la capilla, terminando silenciosamente su limpieza, estaba Elena. Sostenía un paño, su cuerpo inmóvil, habiendo presenciado toda la explosión de dolor de Damián. No se asustó por su furia, no se sintió intimidada por su imponente presencia. En sus ojos, solo había una compasión profunda, una comprensión que trascendía las barreras sociales que los separaban. No vio al millonario arrogante, sino simplemente a un padre sufriendo, a un ser humano al límite de su resistencia, clamando por ayuda en el único lugar donde todas las plegarias, de ricos o pobres, se encuentran. Elena se movió, y el suave sonido de sus zapatos de suela de goma en el suelo de piedra fue lo único que rompió el hechizo de dolor de Damián. Él se giró bruscamente, con el rostro aún manchado de lágrimas y el cuerpo tenso, listo para atacar verbalmente a cualquiera que hubiera osado presenciar su colapso. Sus ojos, acostumbrados a fulminar a subordinados y rivales, se encontraron con la figura pequeña y serena de la limpiadora. Esperaba ver miedo,
o quizás una curiosidad inoportuna, pero no encontró nada de eso en la mirada de Elena. Había tan solo una compasión tranquila, una empatía tan pura e inesperada que lo dejó momentáneamente sin palabras, con la guardia baja, expuesto en su miseria. Ella se acercó despacio, no con la vacilación de una sierva ante su señor, sino con el cuidado de un ser humano ante otro que sufre. Sus manos, que sostenían el paño de limpieza, se unieron frente a su cuerpo en un gesto de respeto y humildad. Se detuvo a una distancia que no era ni íntima ni servil, un espacio de dignidad mutua. Para Elena, el dinero y el poder que emanaban de Damián eran invisibles. En aquel momento, en la casa de Dios, ella solo veía el lenguaje universal del dolor de un padre, un dolor que ella misma había conocido en otras formas a lo largo de su vida. Fue entonces cuando su voz, suave pero clara, llenó el silencio de la capilla. Señor, el dinero compra médicos, pero solo la fe mueve la mano de Dios. Rezaré por su hijo. Las palabras no fueron dichas con piedad ni presunción, sino como una simple declaración de hechos, una ofrenda del único tesoro que ella poseía. La frase quedó flotando en el aire, un contraste brutal con el grito desesperado de Damián segundos antes. Él había ofrecido su fortuna material. Ella ofrecía una moneda de un reino completamente diferente, un reino que él consideraba una fantasía para los desesperados. La primera reacción de Damián fue un espasmo de incredulidad, seguido de una oleada de desprecio. ¿Quién era esa mujer? ¿Una limpiadora? ¿Una inmigrante? ¿Una nadie? ¿Atreviéndose a hablarle de fe y de Dios en su momento de más profunda agonía? La arrogancia, su mecanismo de defensa más antiguo y fiable, afloró. Quiso reír, humillarla, enviarla de vuelta a su insignificancia, a sus cubos y fregonas. ¿Cómo se atrevía a ofrecer palabras vacías cuando él había movilizado lo mejor que la ciencia y el dinero podían comprar, y todo había fracasado miserablemente? Su mente escéptica y analítica rápidamente catalogó sus palabras como un cliché religioso, una trivialidad barata ofrecida por aquellos que no tienen nada más tangible que dar. Para él, aquello era un insulto a su inteligencia, a su lucha, al sufrimiento real y palpable de su hijo. La fe para Damián era el opio de los impotentes, un cuento de cuna para adultos que no soportaban la dura y fría aleatoriedad del universo. Y allí estaba ella, la personificación de todo lo que él despreciaba, ofreciendo exactamente eso como una solución. Una sonrisa de escarnio torció sus labios. La miró de arriba abajo, el multimillonario evaluando a la limpiadora, el escéptico midiendo a la creyente. «¿Fe?», escupió las palabras como si tuviera un sabor amargo. «¿Usted viene a hablarme de fe?». Dio un paso adelante, su presencia llenando el pequeño espacio, su voz ahora un susurro cargado de sarcasmo y dolor. ¿Sabe cuántos especialistas he consultado? ¿Sabe cuánto dinero he gastado en tratamientos que ni siquiera han sido aprobados todavía? ¿Y usted viene con oraciones? La risa que siguió fue corta, seca y desprovista de toda alegría. «Está bien», continuó, abriendo los brazos en un gesto de desafío teatral. «Hagamos un trato, usted y su Dios. Rece, rece con toda esa fe inquebrantable». Sus ojos brillaron con una crueldad nacida de la desesperación. Quería herir, porque estaba herido. Quería demostrar que el mundo de ella era una ilusión, para validar la dureza de su propio mundo real. Si sus oraciones, si esa magia suya funciona, si Mateo se cura por un milagro, hizo comillas en el aire con los dedos. «No le doy 1.000.000 como le prometí a este lugar». Se inclinó hacia ella, el aroma de su perfume caro envolviendo la sencillez de Elena. «Le doy todo, cada acción de mis empresas, cada propiedad, cada euro en mi cuenta. Renuncio a todo y me dedico a construir iglesias en su nombre. Le doy mi imperio». Hizo una pausa, dejando que el peso de la absurda promesa se asentara. «Pero eso no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque los milagros no existen. Son solo cuentos que los pobres se cuentan a sí mismos para soportar la noche. Ahora, si me permite, tengo una realidad que enfrentar». Ante el torrente de sarcasmo y la apuesta grandiosa y burlona, Elena no retrocedió. Sus ojos no vacilaron. Su postura no se encorvó. Absorbió su dolor y su rabia con la misma calma con la que absorbía el polvo de los pasillos. No había en ella ninguna señal de ofensa, ninguna chispa de ira en respuesta. Simplemente lo observó, y en su mirada, Damián vio, para su inmensa confusión, una profunda tristeza, una tristeza por él. Esta reacción inesperada lo desequilibró más de lo que cualquier argumento o confrontación lo haría. «La fe no se compra ni se vende, señor»,
respondió ella con la voz aún en el mismo tono suave y firme, y no puede usarse en una apuesta. Es un regalo. Sus palabras eran simples, directas, despojadas de cualquier artificio. Mis oraciones por su niño no tienen un precio. Son gratuitas. Rezaré porque veo a un padre que ama a su hijo por encima de todo. Y ese amor es la oración más poderosa que existe. Dios escucha ese tipo de plegaria. Ella no estaba intentando convencerlo, solo estaba afirmando su verdad. La simplicidad de su respuesta fue como un puñetazo en el estómago para Damián. Estaba preparado para un debate, para lágrimas, para una retirada temerosa. No estaba preparado para aquella dignidad inquebrantable, para aquella lógica que operaba en un plano completamente diferente al suyo. Su declaración de que el amor de él era la verdadera oración lo golpeó en un lugar que mantenía cerrado bajo 7 llaves. Por primera vez en muchos años, un argumento no lo hizo sentirse más fuerte, sino más pequeño, más pobre. A pesar de toda su riqueza, se quedó allí, sin palabras, el eco de su propia apuesta ridícula flotando entre ellos. La armadura de cinismo y poder presentaba una grieta visible. Él, Damián Alcázar, el maestro de la negociación, el hombre que siempre tenía la última palabra, no tenía respuesta. Cualquier cosa que dijera sonaría hueca, infantil, ante la madurez espiritual de aquella mujer. Solo la miró, fijamente por un segundo más, un torbellino de emociones conflictivas en su pecho. Rabia, vergüenza y una minúscula y aterradora chispa de algo que no se atrevía a nombrar. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la capilla, con pasos ahora rápidos y pesados. Necesitaba aire, necesitaba alejarse de aquel lugar, de aquella mujer, de aquella sensación de haber sido completamente desnudado y derrotado no por un rival, sino por una limpiadora y su fe desconcertante. Volvió al mundo de lo concreto, de los hechos, de los informes médicos y las llamadas internacionales, intentando desesperadamente reconectarse con las reglas del universo que él entendía y dominaba. Sin embargo, la tranquilidad de Elena lo perseguía. Sus palabras resonaban en su mente, superponiéndose a las voces de los especialistas y al zumbido de los equipos médicos. El amor es la oración más poderosa. Aquella frase tan simple se negaba a ser descartada. La repelía con lógica, con cinismo, con rabia, pero volvía persistente, irritante. Se sentía un tonto por haberse dejado afectar, un débil por haber mostrado su dolor y sobre todo furioso por no poder borrar la imagen de la serenidad de ella de su memoria. Los asesores lo encontraron en el pasillo, listos para recibir órdenes, para ejecutar tareas complejas, para mover el mundo si él así lo deseaba. Los despidió con un gesto brusco, encerrándose en su oficina temporal en el hospital. Miró los gráficos de proyección de pérdidas en su tableta, las cotizaciones de la bolsa, los símbolos de su poder, pero por primera vez parecían extraños, bidimensionales, incapaces de llenar el vacío que la conversación en la capilla había expuesto de forma tan brutal. La noche pasó en una neblina de insomnio y pensamientos circulares. Damián intentó ahogarse en trabajo, en analizar nuevas investigaciones médicas de rincones remotos del mundo, en cualquier cosa que pudiera reafirmar su sensación de control, pero era inútil. La figura de Elena y la vulnerabilidad de su propio desahogo eran como fantasmas que se sentaban a su lado, observándolo en silencio, juzgando no sus acciones, sino la pobreza de su alma. El sol salió sobre Madrid, iluminando una ciudad que despertaba, pero Damián sentía que su propia noche estaba lejos de terminar. Exhausto y derrotado, finalmente decidió ir a ver a Mateo. Necesitaba anclarse en lo único que importaba, aunque esa ancla estuviera a la deriva. Caminó por el pasillo silencioso, el sonido de sus zapatos, ahora menos arrogante, más vacilante. Esperaba encontrar la misma escena de siempre, la enfermera de noche terminando su turno, la habitación en penumbra, Mateo durmiendo un sueño inquieto, puntuado por los pitidos de las máquinas. Empujó la puerta lentamente, preparando el corazón para el dolor familiar. La escena que lo recibió, sin embargo, lo hizo detenerse en el umbral. La luz de la mañana entraba suavemente por la ventana, y la habitación parecía menos estéril, menos triste. Y la razón. Estaba sentada en una silla al lado de la cama de Mateo. Era Elena. No estaba limpiando. Su uniforme de trabajo estaba impecable, pero no estaba allí como empleada. Simplemente estaba allí, sentada, quieta, sosteniendo la pequeña mano de Mateo entre las suyas. Ella no lo vio de inmediato. Su atención estaba enteramente en el niño. Le hablaba en un susurro bajo y melodioso. No una oración formal, sino una conversación tranquila, como una abuela contando un cuento. Le hablaba del sol, de los pájaros que había visto en la ventana, de los colores de un mercado en su pueblo natal en México. Su voz era un bálsamo.
una nana que parecía tejer una burbuja de paz alrededor de la cama. Damián se quedó paralizado en la puerta, una tormenta de emociones formándose en su interior. La primera oleada fue de furia. ¿Quién era ella para estar allí? ¿Quién le había dado permiso para tocar a su hijo? Era una violación del protocolo, una intrusión en su espacio más sagrado. Su boca se abrió para gritar, para llamar a seguridad, para expulsarla y asegurarse de que la despidieran de inmediato. Dio un paso hacia el interior de la habitación, con el rostro como una máscara de indignación. Pero entonces miró a Mateo, y lo que vio lo detuvo por completo. El rostro de su hijo, generalmente tenso por el dolor crónico, estaba relajado. Había una leve, casi imperceptible, sonrisa en sus labios dormidos. La respiración del niño, que a menudo era superficial y difícil, parecía más profunda, más tranquila. La línea de angustia en su frente había desaparecido. Mateo parecía en paz, una paz profunda y serena que Damián no había visto en meses, quizás años. Esa paz era algo que ningún sedativo caro, ningún analgésico potente, ningún terapeuta infantil de renombre había logrado proporcionar. Era una tranquilidad que no venía de una jeringa o de una pastilla, sino de la simple presencia de aquella mujer humilde y de su voz suave. La furia de Damián se disipó como humo, reemplazada por una confusión abrumadora. La escena ante él desafiaba todas sus creencias, toda su comprensión del mundo. Retrocedió un paso volviendo a la sombra del pasillo, con el corazón latiendo descontroladamente. Él, que compraba y vendía el futuro, estaba presenciando algo que no podía cuantificar, analizar o controlar. Era la antítesis de su universo. La presencia de Elena junto a Mateo era la manifestación física del conflicto que se había instalado en su alma la noche anterior. La lógica contra lo inexplicable, el poder contra la fe, el ruido de su imperio contra el silencio de aquella paz. Elena, sintiendo una presencia, giró la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Damián. No había sorpresa ni miedo en su rostro. Solo lo miró, y luego su mirada volvió a Mateo, y le dio un leve apretón a la mano del niño, como si dijera que todo estaba bien. No ofreció explicaciones, no pidió disculpas por su presencia. Simplemente estaba allí, una guardiana silenciosa de la serenidad de su hijo. Aquel momento fue el verdadero punto de inflexión. La humillación en la capilla había sido el incidente, pero esto, aquella escena matutina, era el inicio del verdadero conflicto. La batalla no sería contra la enfermedad, pues esa ya estaba perdida según la ciencia. La batalla ahora se libraría dentro de Damián, una lucha entre el hombre que era, cínico y controlador, y la posibilidad aterradora de que hubiera más cosas en el cielo y en la tierra, de lo que su vasta filosofía y su fortuna pudieran soñar. Permaneció en la puerta durante un largo rato observando. Vio a la enfermera entrar, sonreírle a Elena de una forma cómplice y familiar, y ajustar los monitores sin perturbar la calma de la habitación. Era evidente que la presencia de Elena allí no era un evento aislado. Era algo aceptado, quizás incluso bienvenido, por el equipo que cuidaba diariamente de Mateo. Él era el último en saberlo, el último en verlo. La arrogancia del multimillonario dio paso a una curiosidad vacilante. No lo entendía, pero no podía negar lo que sus propios ojos veían. Su hijo, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sufriendo. Estaba descansando. La causa, según su lógica, era imposible, pero el efecto era innegable. La presencia de aquella mujer era de alguna forma inexplicable un medicamento. La pregunta que comenzó a formarse en su mente era aterradora. ¿Y si ella tuviera razón? ¿Y si hubiera una fuerza, una energía, una fe que realmente pudiera llegar donde la ciencia no alcanzaba? La idea era tan extraña, tan contraria a todo lo que él había construido, que lo hacía sentirse mareado. Era como descubrir que la ley de la gravedad era opcional. Este descubrimiento lo dejó ante una elección. Podía seguir su instinto, expulsarla, restaurar el orden de su universo controlado y aséptico, y probablemente devolver a su hijo al estado de agitación y dolor que era la normalidad. O podía no hacer nada. Podía permitir aquella anomalía, aquella intrusión de fe en su santuario de ciencia y ver qué sucedía. La decisión no fue lógica. Fue un acto de pura y absoluta desesperación. La desesperación de un padre que ya había perdido todo lo que importaba y que, por lo tanto, no tenía nada más que perder. Miró una última vez el rostro tranquilo de Mateo, un rostro que anhelaba ver desde hacía tanto tiempo, y en silencio se retiró de la habitación, cerrando la puerta suavemente, dejando a Elena adentro. Al alejarse por el pasillo, Damián sentía como si acabara de tomar la decisión más irracional y más importante de su vida.
Estaba efectivamente permitiendo que la oración continuara, que la apuesta que había hecho con Sorna la noche anterior comenzara a desarrollarse. No creía en un resultado positivo, pero ya no podía ignorar el efecto que estaba presenciando. Aquel momento marcó el verdadero inicio del viaje. El conflicto ya no era externo contra la enfermedad o los médicos, era interno. Era Damián contra Damián, el hombre de negocios implacable contra el padre aterrorizado, el escéptico contra la pequeña semilla de esperanza que la serenidad de Elena había plantado a la fuerza en su endurecido corazón. Caminó hasta la gran ventana al final del pasillo, mirando la bulliciosa ciudad abajo. Coches, personas, negocios, todo moviéndose a un ritmo frenético, gobernado por las leyes del dinero y el poder que él conocía tan bien. Pero allí, en la cima de aquel edificio, en una habitación silenciosa, una ley diferente parecía estar operando. Una ley suave, silenciosa y para él completamente incomprensible. La imagen de Elena sosteniendo la mano de su hijo estaba grabada en su mente. Era una imagen de pura y simple bondad, un acto que no pedía nada a cambio. Y esa ausencia de un motivo oculto, de una transacción, era lo que más lo perturbaba. En el mundo de Damián todo tenía un precio, una estrategia, un objetivo. La acción de Elena era un dato que no encajaba en su ecuación. Sacó el teléfono, listo para iniciar su rutina de llamadas y presión, pero vaciló. Miró el dispositivo, un símbolo de su poder de conexión global, y se dio cuenta de que la conexión más importante que necesitaba hacer era con algo que no se podía marcar. Guardó el teléfono en el bolsillo. Una pequeña pero significativa ruptura en su patrón. A partir de ese momento, la estructura de poder en la habitación de Mateo cambió. Ya no eran los médicos los agentes principales. No era Damián, era una humilde limpiadora, cuya única herramienta era su fe y cuyo único objetivo era ofrecer consuelo. Y Damián, el rey depuesto de su propio castillo, se convirtió en un observador reacio, esperando a ver si la apuesta que había hecho por burla se transformaría en su condena o de forma impensable en su salvación. Los días que siguieron a la epifanía silenciosa de Damián en el pasillo establecieron un nuevo y tácito ritmo en el universo de la suite presidencial. La presencia de Elena dejó de ser una anomalía para convertirse en un elemento constante, una pieza silenciosa y fundamental en la frágil ecología de la habitación de Mateo. Llegaba después de terminar su turno de limpieza, el olor a lavanda de sus productos de trabajo sutilmente reemplazado por el olor neutro de su simple existencia. Cambiaba su uniforme por un modesto cardigan y se sentaba en la silla que se había convertido por derecho no declarado en suya. Su trabajo ya no era limpiar el suelo, sino purificar la atmósfera. El proceso de Elena era la antítesis de todo, lo que Damián conocía. No había protocolos, ni estrategias, ni métricas de éxito. Su genialidad, si es que se podía llamar así, residía en su abrumadora simplicidad. No realizaba rituales exóticos ni entonaba cánticos dramáticos. En cambio, traía el mundo a aquella estéril habitación. Le leía a Mateo pasajes de El Principito con una voz suave, explicando las metáforas con una sabiduría que no provenía de los libros, sino de la vida. Su presencia era una medicación constante, administrada en 1800, dosis de pura e incondicional humanidad. Cantaba nanas de su infancia en México, melodías sencillas que hablaban de estrellas, lunas y ángeles de la guarda. Eran canciones que habían atravesado generaciones, cargadas con el poder del amor materno y la tradición. Para Mateo, a menudo semiconsciente, esas melodías parecían penetrar en la niebla del dolor, alcanzándolo en un nivel primitivo y reconfortante. Las enfermeras notaban que durante esas canciones, los picos de frecuencia cardíaca del niño se estabilizaban y la necesidad de analgésicos a demanda disminuía sutilmente. Un dato que anotaban en los informes con una mezcla de profesionalismo y silenciosa admiración. Damián, por su parte, se convirtió en un espectador atormentado. Al principio no se atrevía a entrar por completo en la habitación cuando Elena estaba allí. Se quedaba en la antesala acristalada, fingiendo trabajar en su portátil, pero sus ojos traicionaban su atención. Observaba cada gesto de ella, cada palabra, intentando decodificar su metodología. Intentaba aplicar su lógica de negocios a la situación. ¿Cuál era el retorno de la inversión de esa canción? ¿Cuál era la estrategia detrás de esa historia? Pero el análisis siempre terminaba en un callejón sin salida, pues las acciones de Elena no tenían un objetivo transaccional. El único pago que recibía era la paz que instalaba. El mundo exterior, el mundo de Damián, comenzó a notar el cambio. Sus asesores, acostumbrados a un jefe implacable y siempre conectado, ahora lo encontraban distraído, mirando al vacío. Las conversaciones en los pasillos de la planta corporativa del hospital eran un zumbido constante. «Está extraño», decía uno. «Pasa horas mirando a la nada». Otro susurraba.
Oí que ha dejado que una limpiadora se convierta en una especie de gurú para su hijo. El hombre ha perdido el juicio. El duelo lo está destrozando. El desdén era palpable, y la preocupación de sus subordinados era menos por su bienestar y más por la estabilidad del imperio que él comandaba. Los médicos también se encontraban en una posición incómoda. Profesionalmente, no podían respaldar la terapia poco ortodoxa que estaba teniendo lugar. En sus reuniones usaban términos como efecto placebo por poder o mejora en el bienestar psicosocial del paciente. Sin embargo, no podían negar los datos. La necesidad de sedación ha disminuido un 15%, admitía un especialista mirando los gráficos. Sus patrones de sueño son más regulares. No podían explicar el porqué en términos científicos, y esa laguna en su conocimiento era una fuente de irritación y fascinación. La presencia de Elena era una variable que no lograban aislar ni medir. Mientras el mundo exterior susurraba y dudaba, dentro de la habitación una transformación silenciosa estaba en marcha. La atmósfera, antes cargada con la tensión de la enfermedad y el olor de la muerte inminente, comenzó a cambiar. La paz que Elena traía no era solo para Mateo. Era un campo de fuerza que comenzaba a envolver a Damián, rompiendo sus defensas una por una. Empezó a notar pequeños detalles que antes ignoraba. La forma en que la luz de la tarde entraba por la ventana, el sonido de la respiración más tranquila de su hijo, la ausencia de la alarma constante de las máquinas. Recordaba su ridícula apuesta en la capilla y un sentimiento de vergüenza lo invadía. Su arrogancia parecía pertenecer a una vida pasada, a un hombre diferente. Aquel hombre creía que podía controlar el universo con su cartera. Este nuevo Damián, emergente y frágil, estaba aprendiendo la lección más dura de todas. El verdadero control no significaba dominar el mundo, sino rendirse a lo que no se puede cambiar. Y en esa habitación comenzó a rendirse, no a la derrota, sino a la posibilidad de que hubiera fuerza en la vulnerabilidad. La presencia de Elena se volvió tan vital como el oxígeno para la rutina de Mateo. En los días libres de ella, una quietud palpable e incómoda regresaba a la habitación. Las máquinas parecían sonar más alto. La palidez de Mateo era más acentuada, la angustia de Damián más aguda. Eran esos días cuando más sentía el impacto de ella, a través de su ausencia. Era la prueba irrefutable de que no era solo una mujer cantando canciones. Era una fuerza de la naturaleza, una presencia sanadora en un sentido que la medicina aún no había catalogado. El punto de inflexión en la observación distante de Damián ocurrió un martes lluvioso. La lluvia golpeaba contra las gigantescas ventanas, reflejando la melancolía que él sentía. Elena estaba allí, hablándole a Mateo sobre cómo la lluvia en México olía a tierra mojada y cómo era una señal de que las cosas iban a crecer. Damián, movido por un impulso que no comprendió, finalmente cruzó el umbral. No fingió estar ocupado, simplemente entró y se sentó en el sillón al otro lado de la cama, un rey abdicando de su trono para sentarse en el suelo. Elena no mostró sorpresa, simplemente lo incluyó en la conversación como si él siempre hubiera estado allí. Le estaba contando a Mateo que la lluvia lava el mundo, señor. Deja todo limpio y listo para empezar de nuevo. Su simplicidad era desarmante. No había acusación en su mirada, ni una pizca de te lo dije. Solo había aceptación. Damián, que no hablaba de sus sentimientos con nadie, ni siquiera con sus carísimos terapeutas, sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué hace esto?, preguntó con la voz ronca, casi un susurro. La pregunta sonó cruda y torpe en el silencio de la habitación. No preguntaba como un jefe, sino como un hombre confuso que buscaba una respuesta que su lógica no podía proporcionar. No le pagan por esto. Usted tiene su propia vida, sus propios problemas. Porque mi hijo necesitaba entender la economía de aquella bondad, la motivación detrás de aquel altruismo que le parecía tan ajeno. Elena dejó de acariciar la mano de Mateo y miró directamente a Damián. Sus ojos, que contenían la sabiduría de muchas tristezas, eran amables. Porque, cuando mi esposo enfermó, allá en mi pueblo, no teníamos médicos ni dinero, pero nos teníamos el uno al otro. Teníamos vecinos que traían una sopa caliente, que se sentaban con nosotros en silencio. Nadie pudo curarlo, pero nadie lo dejó morir solo. Hizo una pausa, el recuerdo pasando por su rostro como una nube. Yo no estoy aquí para curar a Mateo, señor. Ninguno de nosotros puede. Estoy aquí para que no se sienta solo en su viaje. La honestidad brutal y compasiva de esa respuesta lo golpeó con la fuerza de una ola. Ella no estaba ofreciendo falsas esperanzas de un milagro. Estaba ofreciendo algo mucho más real y fundamental: compañía en la oscuridad. Damián siempre había pensado en términos de victoria o derrota, cura o muerte. Elena operaba en un paradigma diferente,
donde la dignidad, el consuelo y la presencia eran las victorias posibles. Se dio cuenta con una claridad dolorosa de que en su frenética búsqueda de una cura se había olvidado de simplemente estar con su hijo. Aquel día, por primera vez, Damián no habló de nuevos tratamientos o médicos. Habló de Mateo. Le contó a Elena cómo al niño le encantaba construir complejas estructuras del ego, sobre su risa contagiosa, sobre el miedo que sentía a la oscuridad. Hablar de su hijo en presente y en pasado como el niño vibrante que era, abrió una compuerta de dolor y amor que mantenía represada. Elena escuchaba asintiendo sin apartar la vista de él, ofreciéndole el raro don de la escucha activa. Las visitas de Damián a la habitación se hicieron más largas y su silencio más cómodo. Observaba la interacción entre Elena y Mateo y comenzó a participar. A veces leía un capítulo del libro, su voz de barítono inicialmente rígida y formal, pero que gradualmente se suavizaba. Otras veces simplemente se sentaba a su lado, formando ambos una guardia de honor silenciosa e improbable para el pequeño niño dormido. Un multimillonario escéptico y una limpiadora creyente, unidos por el amor a un niño. Mateo, en sus momentos de mayor lucidez, comenzó a registrar la nueva dinámica. No tenía fuerzas para hablar mucho, pero sus ojos seguían a su padre por la habitación. Un día, mientras Damián estaba sentado cerca de la cama, Mateo extendió su frágil mano. Damián la sostuvo con el corazón encogido. El niño le dio un leve apretón, un gesto que valía más que todas las acciones de su empresa. Fue un gesto de reconocimiento, de conexión, que Damián sintió que no merecía, pero que recibió como la más sagrada de las bendiciones. La paz, sin embargo, era una tregua frágil en una guerra implacable. Y la enfermedad, indiferente a la atmósfera de serenidad que se había instalado, decidió recordarles a todos su soberanía. Ocurrió un jueves por la noche. Sin previo aviso, los monitores, que se habían convertido en un ruido de fondo reconfortante, estallaron en una cacofonía de alarmas agudas y luces rojas parpadeantes. El cuerpo de Mateo fue sacudido por una convulsión violenta, su pequeño rostro contraído en una máscara de dolor. En segundos la habitación fue invadida. El equipo de emergencia, con sus batas azules y rostros serios, se movió con una eficiencia aterradora. «Fuera, por favor, señor Alcázar», gritó el médico jefe, y Damián fue empujado gentil pero firmemente hacia el pasillo. La puerta se cerró, dejándolo fuera, impotente, escuchando las órdenes médicas ahogadas, el sonido de equipos siendo arrastrados, el pitido frenético de las máquinas que señalaban una batalla por la vida de Pemostoes, su hijo. El mundo de Damián se derrumbó por segunda vez, pero esta vez fue peor, porque esta vez había tenido esperanza. No la esperanza de una cura, sino la esperanza de paz, de un tránsito digno. Se sintió un idiota, un completo necio por haberse dejado llevar por la fantasía, por la magia de Elena. La realidad, fría y brutal, le estaba dando una bofetada, mostrándole que sus sentimientos y las nanas no significaban nada ante la biología implacable de la enfermedad. Su primer instinto fue de rabia ciega contra Elena, que estaba terminando su turno al final del pasillo. La vio, de pie, observando la conmoción con una expresión de profundo dolor. Caminó en su dirección con el cuerpo temblando de furia y miedo. Quería gritarle, culparla, burlarse de su fe ahora que se había demostrado tan inútil. ¿Y ahora? ¿Dónde está su Dios ahora? La frase cruel se formó en su mente, lista para ser disparada. Pero cuando se acercó, vio que ella no estaba simplemente de pie. Sus manos estaban unidas y sus labios se movían en una oración silenciosa y ferviente. No había pánico en su rostro, solo una concentración intensa, una entrega total a algo más grande que ella. No estaba pidiendo, estaba intercediendo. Su fe no era una muleta para los tiempos de paz, sino un arma para los tiempos de guerra. La visión de su calma inquebrantable en medio del caos lo detuvo. La crueldad murió en sus labios. No dijo nada. Solo se apoyó en la pared de enfrente, el cuerpo deslizándose hasta el suelo, la cabeza entre las manos. Se sentía como un barco sin timón en medio de una tormenta perfecta. Los minutos se arrastraron como horas. Médicos y enfermeras entraban y salían de la habitación, sus rostros ilegibles. Damián estaba en su propio infierno particular, reviviendo cada momento de esperanza como una puñalada en su corazón. Aquel breve periodo de paz ahora parecía una tortura, un atisbo de un paraíso que le estaba siendo arrancado. Entonces, tan súbitamente como comenzó, el caos disminuyó. Las alarmas se detuvieron una a una, reemplazadas por el ritmo más lento y estable de los monitores. La puerta de la habitación se abrió y el médico jefe salió, quitándose la mascarilla de su rostro sudoroso. Parecía exhausto y profundamente perplejo.
Logramos estabilizarlo, dijo, con la voz cargada de cansancio e incredulidad. No voy a mentirle, señor Alcázar. Por unos minutos lo perdimos. Yo no sé cómo regresó. El médico continuó intentando encontrar una explicación lógica. Quizás la nueva dosis del anticonvulsivo hizo efecto más rápido de lo esperado. Fue un golpe de suerte, 1 en 1.000.000. Pero la palabra suerte sonó vacía en el pasillo. Damián miró al médico, uno de los hombres más renombrados de Europa, y vio en sus ojos la admisión tácita de que se encontraba ante un misterio. Luego su mirada cruzó el pasillo y se encontró con la de Elena. Ella simplemente asintió como si dijera, nunca dudé. La crisis, el obstáculo que parecía haberlo destruido todo, paradójicamente se convirtió en el catalizador final de la transformación de Damián. Se levantó del suelo con las piernas temblorosas y caminó no hacia el médico en busca de más detalles, sino hacia Elena. Se detuvo frente a ella, el gigante de la industria ante la humilde limpiadora. La diferencia de estatus entre ellos nunca pareció tan grande y al mismo tiempo tan irrelevante. Yo, comenzó, pero las palabras no salieron. No había nada que pudiera decir que capturara la enormidad de lo que sentía. Vergüenza por su duda, gratitud por su fe, admiración por su fuerza. Todo se mezclaba en un nudo de emoción que lo dejaba mudo. Él, el maestro de la retórica, el hombre que influía en los mercados con una sola frase, estaba desarmado. Sin embargo, no necesitaba palabras. Sus ojos lo decían todo. Elena simplemente colocó su mano encallecida sobre el brazo de él. Un toque simple, humano. Es un niño fuerte, dijo ella. Tiene el amor de su padre para darle fuerzas. Y una vez más, Lecinta devolvió el poder a él, a su amor, desviando cualquier mérito para sí misma o para su fe. En ese momento Damián comprendió que la fe de Elena no se trataba de atraer la intervención divina, se trataba de crear un espacio donde el amor y la fuerza pudieran florecer contra todo pronóstico. Más tarde esa noche el hospital finalmente se calmó. Mateo dormía, más débil que antes pero vivo. La tormenta había pasado dejando tras de sí una claridad exhaustiva. Damián estaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de su hijo. Elena se había ido a casa a descansar, pero su presencia aún flotaba en la habitación. Damián se sentía diferente, como si la crisis hubiera quemado las últimas escorias de su antiguo yo. Se encontró haciendo algo que nunca imaginó posible. Cerró los ojos, no para dormir, sino para adentrarse en sí mismo. No sabía las palabras correctas, no conocía los rituales, así que simplemente comenzó a hablar en un susurro que solo él y quizás las paredes podían oír. No le habló a un Dios abstracto y distante, sino a la fuerza que había sentido en aquel pasillo, la fuerza que emanaba de Elena, la fuerza que vio en los ojos del médico. No sé quién eres o si estás ahí, susurró. Me burlé de ti, te desafié, fui un necio. Las lágrimas corrían por su rostro de nuevo, pero esta vez no eran de rabia ni de desesperación, sino de una humildad abrumadora. Ya no pido una cura, esa batalla no es mía, solo pido paz, paz para él. Dale la paz que se merece y dame fuerza para acompañarlo, para ser el padre que nunca fui. Esta fue su primera oración verdadera. No era una negociación, no era una exigencia, era una rendición, un reconocimiento de sus límites y una súplica por una gracia que no merecía. Fue el momento en que Damián Alcázar, el multimillonario, murió, y Damián, el padre, nació de verdad. El proceso, su proceso genial y poco ortodoxo, no se trataba de desafiar a Dios, sino de encontrarlo finalmente, no en los cielos, sino en la profundidad de su propio amor y dolor. En los días que siguieron, la dinámica cambió una vez más. Damián ya no era un observador, se convirtió en un participante activo en la creación de aquel santuario de paz. Cuando Elena llegaba, trabajaban juntos. Aprendió las letras de las nanas y las tarareaba, torpemente al principio, pero con creciente confianza. Leía los cuentos con emoción, dando voces diferentes a los personajes, algo que hizo sonreír a Mateo con los ojos en uno de sus raros momentos de conciencia. Le pidió a Elena que le contara más sobre su vida, sobre su fe, y ella lo hizo, sin predicar, solo compartiendo sus experiencias. Le enseñó que la fe no era un escudo contra el sufrimiento, sino una manera de caminar a través de él sin romperse. Que rezar no era dictar órdenes al universo, sino alinear el corazón con el amor y la aceptación. Damián, el estratega, estaba recibiendo la lección más importante de su vida. Sus asesores quedaron conmocionados con el cambio. Las llamadas de negocios eran ignoradas. Las reuniones urgentes canceladas. Dígales que vendan, que compren, no me importa, le dijo a un asistente en shock. Aquí están sucediendo cosas más importantes. El imperio, que había sido el centro de su identidad, ahora era solo un ruido de fondo,
una distracción de lo que realmente importaba. La habitación de Mateo dejó de ser un espacio clínico. Damián mandó quitar la mitad de los equipos innecesarios. Trajo de casa la manta favorita de Mateo, un objeto suave y gastado que olía a hogar. Colocó fotos de la familia en la pared. Pequeños actos de personalización que eran, en realidad, grandes actos de amor y aceptación. Ya no luchaba contra la muerte. Celebraba la vida que aún quedaba. La atención en la historia cambió de foco. Ya no se trataba de si ocurriría un milagro médico. La atención ahora residía en el viaje interior de Damián. ¿Lograría mantener esta nueva perspectiva? ¿Sería su transformación genuina y duradera? El verdadero clímax no sería la cura física de Mateo, sino la cura espiritual de su padre. Una cura que estaba ocurriendo ante los ojos de todos. Él y Elena desarrollaron una amistad profunda y silenciosa, forjada en el fuego de la crisis compartida. Se comunicaban con miradas, con silencios, con un entendimiento mutuo que trascendía sus enormes diferencias. Llegó a admirarla con una reverencia que nunca había sentido por ningún CEO o líder mundial. Ella poseía una riqueza que él apenas comenzaba a comprender, una riqueza que no se podía depositar en un banco. Un día, mientras observaban a Mateo dormir pacíficamente, Damián se giró hacia Elena. «En la capilla», dijo en voz baja, «ofrecí mi fortuna por un milagro». Sacudió la cabeza, una sonrisa triste en su rostro. Estaba equivocado. El milagro no era la cura para él. El milagro era usted. Elena solo sonrió, una sonrisa que llevaba toda la compasión del mundo. No, señor. El milagro siempre estuvo ahí, dentro de usted. Solo necesitaba un poco de silencio para poder escucharlo. Esa comprensión fue la superación final del obstáculo. Dejó de luchar contra la realidad y, en su lugar, aprendió a danzar con ella. Encontró una fuerza que no provenía de su cuenta bancaria, sino de la aceptación, del amor y de la conexión humana. Estaba listo, no para el final, sino para lo que viniera después, con un corazón que había sido roto en 1000 pedazos y reconstruido, más fuerte y más hermoso que antes. La atmósfera en el hospital cambió con respecto a ellos. El personal de enfermería los trataba con un nuevo respeto. Los médicos, aunque todavía aferrados a su lenguaje científico, se detenían en la habitación solo para observar la tranquilidad, como si quisieran absorber un poco de aquella paz. Las conversaciones de desdén de sus empleados fueron reemplazadas por un silencio confuso y respetuoso. La transformación de Damián era innegable y desconcertante para todos. Aprendió a encontrar alegría en los momentos más pequeños. Un suspiro tranquilo de Mateo, un apretón de manos, un instante en que los ojos del niño se abrían y parecían reconocerlo. Esos momentos se convirtieron en su nuevo imperio, sus nuevas adquisiciones, los tesoros que guardaba en su corazón. Finalmente entendió que el valor de la vida no residía en su duración, sino en su profundidad. El largo y angustioso viaje a través de la acción y la tensión estaba llegando a su fin. Damián ya no era el mismo hombre que había entrado en aquel hospital. La crisis lo había despojado de su arrogancia. La presencia de Elena lo había revestido de humildad. Y el amor por su hijo lo había llenado de una gracia que nunca supo que existía. Estaba preparado para el clímax, no con miedo, sino con una serenidad que reflejaba la de la mujer que se había convertido en su improbable guía espiritual. El aire en la habitación estaba cargado, no de tristeza, sino de una solemnidad sagrada. Era la calma antes del momento final, la aceptación pacífica de que algunas batallas se ganan no por la victoria, sino por la forma en que se libran. Damián sostenía la mano de Mateo mientras Elena observaba desde la ventana, el sol poniente de Madrid arrojando un brillo dorado sobre la escena, un presagio del clímax emocional que estaba por llegar. El clímax no llegó con el estruendo de una tormenta, sino con la quietud de una primera nevada. El amanecer derramaba una luz pálida y perlada en la habitación, suavizando las aristas de los muebles y transformando los monitores en centinelas, silenciosos. La batalla había terminado. Lo que quedaba era una vigilia sagrada. Damián no se había apartado del lado de Mateo ni por un segundo, sosteniendo su mano, que ahora parecía tener el peso de una pluma. Elena estaba sentada cerca de la ventana, su presencia un ancla de serenidad, sus oraciones un susurro continuo que se mezclaba con el suave sonido de la respiración del niño. Había paz en el aire, una aceptación tan profunda que parecía tener peso y textura. No era la paz de la victoria, sino la paz de la rendición total y amorosa. Damián sentía el leve pulso de Mateo bajo sus dedos, cada latido un regalo, un segundo más de existencia que recibía con una gratitud dolorosa. Ya no pedía más tiempo, simplemente agradecía por el tiempo que le había sido dado, un cambio monumental en su perspectiva, una oración que había aprendido de Elena, la oración de la gratitud en medio del dolor.
Entonces algo cambió. La respiración de Mateo, que había sido superficial por tanto tiempo, pareció profundizarse por un instante. Sus pestañas temblaron y lentamente sus ojos se abrieron, pero ya no estaban nublados por la medicación o el dolor. Estaban claros, inquietantemente claros. Por un momento Damián vio en ellos al hijo que casi había olvidado, al niño curioso y brillante de antes de la enfermedad. La mirada de Mateo no era vaga, estaba enfocada y se posó directamente en el rostro de su padre. Un silencio cargado de electricidad se apoderó de la habitación. Era el Ispoyen, fenómeno que las enfermeras llamaban la mejoría de la muerte, un último y lúcido destello de conciencia antes de la partida final. Damián contuvo la respiración con el corazón latiendo descontroladamente. Quería hablar, decir mil cosas, pero temía que el sonido de su voz pudiera romper el encanto de aquel momento sagrado. Solo apretó la mano de su hijo con más firmeza, comunicando todo su amor en ese simple gesto. Fue Mateo quien rompió el silencio. Su voz era un hilo, un susurro casi inaudible, pero para Damián sonó como un trueno. «Papá», dijo, y una leve sonrisa tocó sus pálidos labios. «Estás aquí». No era una pregunta, sino una afirmación, un reconocimiento. En esa simple frase se contenían universos de significado. Era la confirmación de que su presencia, su vigilia, su transformación habían sido sentidas y comprendidas. Damián sintió como si el propio Dios le estuviera dando la absolución a través de la voz de su hijo. Las lágrimas que Damián contenía rodaron libremente por su rostro, pero sonreía en medio de ellas. Una sonrisa desgarradora, llena de dolor y de una alegría trascendente. Se inclinó besando la frente de Mateo. «Estoy aquí, mi hijo», susurró de vuelta con la voz entrecortada. «Siempre estaré aquí. No tengas miedo. Puedes descansar ahora. Todo está bien. Papá te ama más que a nada en el mundo». Eran las palabras que necesitaba decir y las palabras que Mateo necesitaba oír. El permiso para partir. Mateo cerró los ojos de nuevo, pero la sonrisa permaneció. Su respiración se hizo más lenta. 1, 2, 3 veces. Y entonces, con la suavidad de una pluma al caer, se detuvo. Simplemente se detuvo. La mano en la de Damián, antes cálida, perdió su vitalidad. La línea en el monitor cardíaco, que por tanto tiempo había dictado el ritmo de sus vidas, se volvió recta, emitiendo un pitido largo, suave y final. Un sonido cuyo volumen Damián había bajado horas antes, como si supiera que no necesitaría una máquina para decirle cuándo llegaría el final. El éxito, en su forma más trágica y profunda, se había alcanzado. El sufrimiento de Mateo había terminado. La batalla interior de Damián había encontrado su resolución. El problema central, que nunca fue la muerte, sino la vida vivida sin amor y sin paz, estaba resuelto. En el silencio absoluto que siguió, un silencio que parecía contener toda la historia del universo, Damián no gritó, no se derrumbó, permaneció inmóvil sosteniendo la mano de su hijo con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Llevó la pequeña mano a sus labios y la besó con una reverencia infinita. Luego, son una ternura que contrastaba brutalmente con la imagen del magnate implacable que un día fue, acomodó la manta sobre el pecho de Mateo. Su rostro era un paisaje de devastación, pero bajo el dolor había una capa de paz inquebrantable, de gratitud. Había acompañado a su hijo hasta el final del viaje. No lo había abandonado, había cumplido su promesa. En ese momento, él era solo amor. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La puerta se abrió con un suave clic. Una enfermera, alertada por el monitor central, entró, seguida de cerca por el médico de guardia. Ambos tenían expresiones de profesionalismo cauteloso, preparados para lo peor. Un multimillonario poderoso e inestable, roto por el dolor, listo para estallar en furia y negación. Se prepararon para una confrontación, para la difícil tarea de calmar a un hombre que creía poder comprar la vida misma. Lo que encontraron, sin embargo, los dejó paralizados en la entrada. La escena no era de caos, sino de una santidad desoladora. Vieron a Damián de pie junto a la cama, de espaldas a ellos, con la mano aún reposando sobre su hijo. Vieron a Elena rezando silenciosamente cerca de la ventana. La atmósfera en la habitación no era de pánico, sino de un luto profundo y digno. Era tan diferente de todo para lo que estaban preparados que ambos se quedaron, momentáneamente sin reacción. El silencio atónito se apoderó de ellos. Los ojos del médico se abrieron de par en par, la boca ligeramente entreabierta. Miró a la enfermera, que reflejaba su expresión de asombro.
Todo el entrenamiento, todos los protocolos sobre cómo lidiar con la pérdida parecían inadecuados, groseros. No eran médicos entrando en una zona de crisis. Eran intrusos en un espacio sagrado, testigos de algo profundamente íntimo y transformador que no podían comprender. Damián finalmente se giró y su rostro los impactó aún más. Sí, había dolor, un dolor tan vasto como un océano, pero no había rabia, no había negación. Sus ojos, aunque rojos e hinchados, estaban en calma. Había una fuerza tranquila en su postura, una aceptación que era casi sobrenatural. No parecía un hombre que lo había perdido todo, sino un hombre que había encontrado algo de un valor incalculable en medio de la pérdida total. El médico, recuperándose, dio un paso adelante, abriendo la boca para ofrecer las condolencias ensayadas. «Señor Alcázar, pero las palabras murieron en su garganta. Se sintió un necio, sus frases preparadas sonando huecas ante la autenticidad del dolor y la gracia de aquel hombre. Él que había visto la muerte cientos de veces, sintió que estaba aprendiendo algo nuevo sobre ella en ese preciso momento. Damián solo asintió, un gesto de reconocimiento. «Gracias, doctor», dijo, con la voz ronca pero firme. «Gracias a usted y a su equipo por todo. Hicieron todo lo que pudieron». La gratitud en su voz era genuina, y eso fue lo que más desarmó al médico. En un mundo donde constantemente los amenazaban con demandas por negligencia, recibir un agradecimiento sincero en un momento de pérdida era algo extraordinariamente raro. La enfermera, una mujer experimentada que lo había visto todo, sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. No lloraba por la muerte del niño, que era esperada, sino por la terrible belleza de aquella escena, por la transformación de aquel padre, a quien ella y sus colegas habían juzgado inicialmente como un arrogante insensible. Había una mezcla de vergüenza por su juicio precipitado y una admiración abrumadora por la fuerza que él demostraba. Damián entonces caminó lentamente por la habitación, sus pies moviéndose como si estuviera en un sueño. No se dirigió hacia los médicos o el teléfono para comenzar con los preparativos. Se dirigió hacia Elena. Ella se había levantado con el rostro también marcado por lágrimas silenciosas de compasión. Se detuvieron uno frente al otro, el hombre más rico de España y la limpiadora inmigrante. Sin una palabra, Damián la rodeó con sus brazos. No fue un abrazo formal o contenido. Fue el abrazo desesperado de un superviviente, de un hombre que había sido rescatado de las profundidades de su propio infierno. Hundió el rostro en el hombro de ella y su cuerpo fue sacudido por un único y profundo sollozo, la liberación final de meses de dolor, miedo y arrogancia. Era el colapso de su antigua identidad y la aceptación de su nueva humanidad. «Gracias», susurró en su oído con la voz rota. «Gracias por todo. Usted me salvó». Elena solo lo abrazó de vuelta, acariciando su espalda como lo haría con un hijo. En ese abrazo todas las barreras de clase, riqueza y cultura se disolvieron. Eran solo dos almas que habían caminado juntas a través del valle de sombra de muerte y habían emergido al otro lado, cambiadas para siempre por el viaje. El médico y la enfermera observaron la escena mudos. Era lo más crudo y real que jamás habían presenciado en aquellas paredes estériles. El gran Damián Alcázar, el titán intocable, se estaba apoyando literal y figurativamente en una de sus empleadas más humildes. En ese momento comprendieron que la verdadera jerarquía de valor en el mundo no tenía nada que ver con cuentas bancarias o títulos corporativos. Cuando Damián finalmente se apartó de Elena, había una nueva calma en su rostro. La tormenta había pasado. Se giró hacia el médico. «Ahora me encargaré de los preparativos», dijo, su voz recuperando un poco de su autoridad, pero era una autoridad diferente, templada por la humildad y el dolor. Ya no era la autoridad del poder, sino la autoridad de la experiencia. No dio órdenes, pidió: «¿Podrían darme un momento a solas, por favor?». La petición fue hecha con una cortesía que el médico nunca antes le había oído. El médico solo asintió, incapaz de articular una respuesta. Él y la enfermera se retiraron de la habitación en silencio, cerrando la puerta suavemente tras de sí, dejando a Damián y Elena con Mateo. Solos de nuevo, Damián volvió a la ventana, mirando el sol que ahora ascendía en el horizonte, pintando el cielo de Madrid con colores de esperanza y promesa. No vio la ironía, vio la continuidad. La vida seguía adelante. El mundo no se detenía, pero él se había detenido. Había sido forzado a bajarse del carrusel frenético de su propia ambición y a enfrentar lo que era real y eterno. Elena se unió a él en la ventana. No hablaron, solo observaron el amanecer juntos. El silencio entre ellos estaba lleno de todo lo que se había dicho y sentido. Era un silencio de luto compartido, de respeto mutuo y de una amistad forjada en las circunstancias más improbables y dolorosas. Había perdido lo que más amaba,
pero había ganado algo que nunca supo que necesitaba: un alma. La reacción de Damián a la pérdida de su hijo fue el verdadero milagro, el milagro que había exigido con rabia en la capilla. No fue la suspensión de las leyes de la biología, sino la trascendencia de las leyes de su propio ego. No había comprado un milagro con su fortuna, sino que lo había recibido gratuitamente a través de la fe humilde de una mujer y del poder transformador del amor incondicional. El hombre que ahora miraba el amanecer era irreconocible del que había entrado en aquel hospital semanas antes. La armadura de arrogancia se había desintegrado, revelando un corazón capaz de sentir un dolor inmenso, pero también una gratitud igualmente inmensa. Estaba roto, pero íntegro por primera vez en su vida. La pérdida lo había vaciado, pero también lo había llenado. Pensó en la apuesta que le había hecho a Elena, la promesa burlona de darle todo su imperio. Una sonrisa triste e irónica tocó sus labios. En realidad, ella le había dado algo mucho más valioso. Le había devuelto a sí mismo. ¿Cómo podría pagar por eso? La respuesta era clara: no podía, pero podía honrar el regalo, viviendo una vida diferente, una vida con propósito. El clímax emocional había pasado, dejando tras de sí el paisaje alterado de su alma. La tensión se había ido, reemplazada por una resolución dolorosa pero profunda. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de dolor. El luto sería un compañero constante, pero no lo enfrentaría solo, ni con la amargura de antes. Lo enfrentaría con la fuerza que había descubierto en esa habitación. La reacción de todos los que presenciaron su transformación fue de un asombro reverente. Las historias sobre el comportamiento de Damián tras la muerte de su hijo comenzarían a extenderse por el hospital, no como un chisme, sino como una leyenda. La historia del millonario arrogante que fue humillado por el dolor y exaltado por la fe, que encontró la salvación en los brazos de una limpiadora. Finalmente se apartó de la ventana y miró a Elena. «Vamos», dijo suavemente, «tenemos que encargarnos de nuestro niño». El uso de la palabra nuestro fue deliberado, un reconocimiento de que Mateo no era solo su hijo, sino el centro en torno al cual sus dos vidas habían chocado y se habían fusionado, creando algo nuevo e inesperado para ambos. Al salir de la habitación lado a lado, Damián no parecía un hombre derrotado. Parecía un peregrino que finalmente había llegado al final de un largo y arduo viaje, cansado, marcado, pero con los ojos fijos en un nuevo horizonte, listo para comenzar el siguiente capítulo de su vida. Un capítulo que sería escrito no con la tinta del poder y el dinero, sino con la tinta de la compasión y el amor. Una semana después del funeral de Mateo, un servicio íntimo y sereno que contrastó con la grandiosidad de la vida de Damián, él buscó a Elena. No la convocó a su imponente oficina, un acto que pertenecería a su antiguo yo. En lugar de eso, fue hacia ella. La encontró al final de su turno, en el mismo humilde vestuario donde ella guardaba sus pertenencias. El contraste entre su figura, aún vestida con un caro traje de luto, y la simplicidad del entorno era chocante. Pero Damián parecía por fin pertenecer a un lugar de verdad, despojado de artificios. Esperó pacientemente a que ella terminara, no como un jefe, sino como un amigo. Cuando ella se giró y lo vio, había una pregunta silenciosa en sus ojos. Damián se acercó y por primera vez desde que se conocieron, fue él quien demostró una humildad casi nerviosa. Elena, comenzó con la voz baja y sincera. He venido a disculparme por mis palabras en la capilla, por mi arrogancia, por mi ceguera. Le ofrecí mi imperio como una broma, una burla a su fe. Hoy entiendo que lo que usted me dio a cambio no tiene precio. No hay fortuna en el mundo que pueda comprar lo que aprendí de usted y de mi hijo. La promesa que había hecho, nacida del escarnio, ahora pesaba en su conciencia como una deuda sagrada. Hice una apuesta tonta, continuó, pero pretendo honrarla. No como el necio que era, sino como el hombre en que intento convertirme. No puedo simplemente darle dinero, pues sería un insulto al regalo que usted me dio. Lo que usted me enseñó fue sobre el propósito, sobre la dignidad, y eso es lo que quiero construir. Un legado no para mi nombre, sino para el de él, para Mateo. En las semanas siguientes, el mundo de los negocios español fue sacudido por una noticia impactante. Damián Alcázar, el implacable tiburón de la tecnología, se apartaba del mando de su imperio. No se retiraba a una vida de lujo, sino para dedicar su vida y una parte sustancial de su fortuna a un nuevo proyecto, la Fundación Mateo. La noticia fue recibida con escepticismo por la prensa financiera, que especuló sobre su salud mental. Pero Damián ignoró el ruido, enfocado en su nueva misión. La Fundación Mateo no era solo otra institución de caridad. Su misión era revolucionaria, nacida de la dolorosa experiencia de Damián.
El objetivo no era financiar frías investigaciones clínicas en busca de curas imposibles, sino transformar la experiencia de la muerte para niños con enfermedades terminales. El enfoque era el cuidado paliativo, la dignidad, el consuelo y el apoyo espiritual y psicológico para los niños y sus familias. El lema de la fundación era simple y directo: si no podemos añadir días a la vida, añadiremos vida a los días. El proyecto principal era la construcción de una red de centros de cuidados que parecieran más hogares que hospitales, lugares con jardines, con salas de música, con espacios para que las familias estuvieran juntas, lejos del sonido de monitores y del olor a antiséptico. Y para asombro de todos, en el anuncio oficial de la fundación, Damián presentó a la junta directiva. A su lado, como cofundadora y guía espiritual del proyecto, estaba Elena Ramírez. No la nombró como una figura simbólica, le dio poder real, una voz para garantizar que la compasión y la fe fueran siempre los cimientos de la organización. La vida de Elena fue transformada, pero su esencia permaneció intacta. Se resistió a aceptar, pero Damián insistió en que su sabiduría era el activo más valioso de la fundación. Con los recursos que ahora tenía, su primer acto fue traer a su hijo y su familia de México, estableciéndolos con seguridad y comodidad. Cambió el uniforme de limpiadora por ropa sencilla pero digna y viajó con Damián, visitando hospitales, compartiendo su historia y ofreciendo el mismo consuelo silencioso que un día ofreció a un multimillonario desesperado. No dejó que la riqueza cambiara su corazón, solo amplió el alcance de su bondad. Damián también fue profundamente transformado. Encontró una paz que el éxito en los negocios nunca le había dado. Pasaba sus días no en reuniones de estrategia de mercado, sino sentado al lado de niños enfermos, leyendo cuentos o conversando con padres que enfrentaban el mismo viaje que él. Compartía su propia historia de dolor y redención, convirtiéndose en un faro de esperanza y comprensión. El hombre que antes solo sabía hablar de ganancias y pérdidas ahora, hablaba con fluidez el lenguaje del amor y la compasión. Su amistad con Elena se convirtió en el pilar de su nueva vida. Eran una pareja improbable, el escéptico renacido y la creyente inquebrantable, cuya asociación se convirtió en una leyenda en los círculos filantrópicos. Mostraron al mundo que la verdadera sinergia no provenía de hojas de cálculo y proyecciones, sino de la unión de diferentes formas de sabiduría. Juntos construyeron un refugio para los que sufren, un monumento vivo al amor de un padre por su hijo y a la fe de una mujer sencilla. La transformación en la vida de Damián y Elena no fue solo material, fue espiritual. Él, que vivía en un palacio dorado pero estaba aprisionado en una celda de soledad, encontró la libertad en la entrega. Ella, que vivía con poco pero poseía una riqueza interior infinita, tuvo la oportunidad de compartir su tesoro con el mundo. Sus vidas se convirtieron en la prueba de que los mayores cambios a menudo provienen de los encuentros más inesperados y de los dolores más profundos. Honraron la memoria de Mateo no con tristeza, sino con acción. Cada niño consolado, cada familia apoyada, era un homenaje al niño cuya corta vida tuvo un propósito inmenso: romper el corazón de su padre para que pudiera abrirse al mundo. El legado de Mateo no estaba en un imperio de tecnología, sino en un imperio de bondad, construido sobre los cimientos de la humildad y la fe. Damián Alcázar aprendió, de la manera más dura, una lección que resonaría por toda su nueva vida. Aprendió que la genialidad no reside solo en algoritmos complejos o estrategias de mercado, sino en la simplicidad de un toque amable y una palabra de consuelo, que la verdadera fuerza no se manifiesta en la capacidad de controlar el mundo, sino en el coraje de rendirse al amor, incluso ante la pérdida más devastadora. Finalmente entendió la verdad que Elena le había ofrecido aquella primera noche en la capilla. El dinero de hecho compra los mejores médicos, los tratamientos más avanzados, los hospitales más lujosos, pero no compra la paz, no compra la dignidad, no compra la conexión humana. Damián aprendió que el verdadero valor de un hombre no reside en lo que acumula en su caja fuerte, sino en la luz que es capaz de encender en la oscuridad de otra persona, en la fuerza de su carácter y en la pureza de su alma. La historia de Damián y Elena se convirtió en un susurro de esperanza en los fríos pasillos donde la desesperación a menudo vence. Un recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la compasión puede florecer y transformar vidas de maneras que nunca podríamos prever. Un testimonio de que a veces el mayor milagro no es el que cambia nuestro destino, sino el que cambia nuestro corazón, preparándonos para enfrentar cualquier destino que venga. ¿Has sido testigo alguna vez de un acto de bondad que haya cambiado por completo la vida de alguien? Deja un like si crees que la compasión es la fuerza más poderosa del universo. Suscríbete para más historias que restauran la fe en la humanidad. Comenta: la fe no tiene precio si también crees en la fuerza del espíritu humano.